Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro último bloque, que sería este, ¿verdad? Entonces el primer tema se llama cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados. El bloque pasado vimos el cálculo de las medidas de tendencia central, pero para datos no agrupados, es decir, datos simples, ¿verdad? Y uno de nuestros últimos temas del bloque pasado fue cómo crear una tabla de datos agrupados, que era repaso porque ya ustedes ya manejaban el tema, ¿verdad? Entonces vimos cómo crear la tabla de datos agrupados. Entonces en base a esa tabla o en base a esas tablas podemos calcular las medidas de tendencia central. Como les repito, el bloque pasado las vimos, solo que para datos simples, ¿sí? Y las medidas de tendencia central son 3. A ver, ¿quién me podría decir cuáles son esas 3 medidas de tendencia central? ¿Cómo se llaman? A ver, tal vez Marlene y Castillo. ¿No? A ver, Ceci Mesa. ¿Cuáles son esas 3 medidas? ¿Son siempre de las de media, mediana y la otra o son aparte? Ajá. Media, mediana. ¿Y cuál es la tercera? Moda. Moda, ¿verdad? Media, mediana y moda. Esas son las 3 medidas de tendencia central. Entonces recordemos que esto fue lo último que vimos la última vez o en la última clase que estuvimos. Cómo crear la tabla para datos agrupados, ¿sí? Entonces vimos cómo crear o cómo calcular los límites reales. ¿Se recuerdan que para poder calcular los límites reales tenemos 2 clases, ¿no? O amplitud? Entonces para calcular los límites reales a todos los inferiores le vamos a restar 0.5 y a los superiores le vamos a sumar 0.5, ¿verdad? Eso lo repito, vimos la última vez, ¿verdad? Entonces acá a todos estos menos 0.5, entonces nos va a quedar 39.5, 49.5, 59.5, 69.5 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a dejar al último. Entonces, LRI significa límite real inferior, ¿verdad? Y tenemos el LRS, que es el límite real superior. Para ese vamos a sumar 0.5. Entonces me va a quedar 49.5, 59.5, 69.5, 89.5, 99.5 y 109.5. ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos ahorita únicamente? Calcular los límites reales. Para el inferior le vamos a restar 0.5 y al superior le vamos a sumar 0.5. Bueno, ¿alguna duda con esto? Pueden preguntar. No, profe. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a calcular el punto medio, que es X. El punto medio lo vamos a calcular sumando los dos límites, ¿verdad? El inferior más el superior y dividiéndolo dentro de 2. En el primer caso vamos a sumar 40 más 49 dividido 2, que nos va a dar 44.5. Sería el punto medio de la primera fila, 44.5. Lo mismo con el siguiente, 50 más 59 dividido 2, 54.5. Lo mismo con el siguiente,
que nos daría 64.5. Lo mismo con el siguiente, que nos daría 74.5. Siguiente nos daría 84.5, 94.5 o 104.5, ¿verdad? Entonces, repito, punto medio es la suma de los dos límites dividido entre 2, ¿verdad? Límite inferior más el superior dividido dentro de 2, ¿verdad? Hasta el momento de esto ya lo sabíamos realizar, ¿verdad? En teoría fue la última clase donde vimos cómo armar la tabla de datos agrupados desde cero, cómo calcular los límites reales, punto medio, ¿verdad? Bueno, ¿dudas con estas tres partes? Límite real inferior, superior y punto medio. ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Gracias. Muy bien. Entonces acá, recordatorio, ¿verdad? Límite real inferior se le resta 0.5, al superior se le suma 0.5, punto medio se suman y se dividen. Bien. Bueno, hasta el momento llevamos nuestra tabla así. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada también la vimos, pero para datos simples. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Fácil, ¿verdad? Copiamos la primera de las frecuencias, que en este caso es 10, y la vamos sumando con la siguiente, ¿verdad? Por eso es que se dice que se va acumulando, porque se va a ir sumando, agregando, ¿verdad? Entonces copio la primera, la sumo con esta, 22 más 18, 40 más 11, 51 más 9, 60 más 5, 65 y más 1, 66, ¿verdad? Sumando cada una con las siguientes, ¿verdad? Para poder obtener las frecuencias acumuladas. Recordemos que, ¿cómo sabemos que hicimos bien la frecuencia acumulada? Cuando la última de esas frecuencias coincide con el total, ¿verdad? Con la sumatoria. Entonces ahí quiere decir que sí hicimos bien la frecuencia acumulada, cuando la última coincide con el total, ¿verdad? ¿Dudas con la frecuencia acumulada? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, continuemos entonces. Por último, vamos a calcular la última columna, ¿sí? Que es F por X, ¿sí? Es decir, la frecuencia, cada una de las frecuencias, multiplicada por el X que le corresponde. Es decir, estos dos, ¿verdad? Estos dos vamos a multiplicar, ¿verdad? Recordemos que acá pues lo estamos haciendo a mano, por decirlo así, ¿verdad? Pero también podemos usar Excel, ¿verdad? Y en Excel pues podemos ingresar fórmulas y se hace mucho más fácil el trabajo. Pero para que vean de dónde va saliendo, pues ahorita lo estamos haciendo a mano. Muy bien. Entonces debemos de multiplicar 10 por 44.5, que vamos a obtener 445. 12 por 54.5, que es 654. 18 por 64.5, 1161. ¿Sí? Cada X con su F, ¿verdad? 11 por 74.5,
819.5. 9 por 84.5. 760.5. 5 por 94.5. 472.5. Por último, 1 por 104.5, obviamente me va a dar 104.5. ¿no? Bueno, ¿qué hicimos entonces? Repito, multiplicar cada uno de los elementos de la columna F por el que le corresponde en X, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? Sumarlos, ¿verdad? Voy a sumar todos esos resultados. Debo obtener la sumatoria. Recordemos que ese símbolo, como una E mayúscula, se llama sumatoria, ¿verdad? Bueno, entonces sumo todos sus valores. 445 más 654 más 1161 más 819.5 más 760.5 más 472.5 más 104.5. Esto nos va a dar 4.417. Ese sería el total o la sumatoria de la última columna. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Pregunten. ¿Una duda? Pues multiplicamos, ¿verdad? F por X. Y ahora sumamos todos estos resultados. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, jóvenes. Muy callados. O todo está claro o en la luna. ¿No? Bueno, Bien, profe. continuamos. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla completa, ya calculamos la última columna. ¿Verdad? Ya tenemos nuestra tabla realizada completamente. Todo lo que necesito ya lo tengo. Bueno, entonces ahora que ya tengo todo, pues puedo utilizar mi fórmula. La fórmula para la media, cuando son datos agrupados, es esta, que dice la sumatoria de F por X dividido la sumatoria de F. Entonces, la sumatoria de F por X, que es este último dato que encontramos, que eran los 4.417, dividido la sumatoria de F, que básicamente es el número de datos. ¿No? 66. Realizo esa división, esa pequeña división. 4.417 dividido 66. En este caso nos va a dar 66.92. Esa sería nuestra media aritmética para datos agrupados. ¿Se recuerdan que en datos simples era mucho más fácil, verdad? Porque solo era un promedio. Sumábamos todas las cantidades y lo dividíamos en el número de datos. Para datos agrupados, pues ya es un poco más difícil porque hay que construir la tabla, ¿verdad? Entonces, de esta forma hemos calculado la media aritmética. ¿Sí? Pero recordemos que son 3, ¿verdad? Media, mediana y mode. Entonces ahora vamos a calcular la mediana. Vamos a calcular entonces la mediana. Recordemos que la mediana, el concepto de mediana es el dato que está justo en el centro de todos los datos.
¿verdad? A la mitad, ¿verdad? Entonces acá, lo primero que debemos de hacer es ubicar la mediana, ¿verdad? Es decir, la fila que está justo en el centro, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos 7 filas. Entonces, la que está en el centro es la cuarta, ¿verdad? Que ahí la tengo yo remarcada en rojo, ¿verdad? Que es esta. Entonces, en esa nos vamos a basar. Bueno, y la fórmula la tenemos acá, que nos dice LRI. ¿Qué LRI? Obviamente el LRI de la mediana, es decir, de esa fila que está en el centro. Es decir, este, ¿verdad? Este, ¿sí? Es el LRI que vamos a usar. 69.5. Más n dividido 2. N es el número de datos, ¿verdad? Sumatoria. Entonces serían 66 dividido 2. Menos FA. Ese FA significa frecuencia acumulada, pero vamos a utilizar la frecuencia acumulada anterior a donde está la mediana, es decir, la que está arriba, ¿verdad? La frecuencia acumulada, la que está arriba, es 40. Entonces, menos 40 dividido FM. FM significa frecuencia de la mediana, ¿sí? Es decir, la frecuencia donde se encuentra la mediana, en este caso es 11, ¿verdad? Dividido 11 multiplicado por I. Recordemos que I significa amplitud del intervalo. En este caso es 10. ¿Sí? 10. ¿Cómo sabemos que es 10? Recuerden que es la diferencia o el número de datos que hay en cada uno de los intervalos. En el caso del primer intervalo, dice que inicia en 40 y termina en 49. Es decir, que abarca el dato 40, el 41, el 42, el 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Es decir, 10 datos, ¿verdad? Por eso es que I vale 10. ¿Sí? Y en todos vale 10, porque por ejemplo veamos en el siguiente, dice que empieza en 50 y termina en 59. Entonces abarca el dato 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. ¿Sí? Por eso es que I es 10, ¿verdad? Podemos encontrar de esa forma. Bueno, ya que tenemos todo nuestra fórmula, nuestros datos ya ingresados, entonces debemos de seguir el orden de las operaciones. Entonces sería 69.5 más, según el orden de las operaciones, primero tengo que dividir y luego restar. En este caso, 33 menos 40 dividido 11. Eso multiplicado por 10. ¿Verdad? ¿Qué hice únicamente? La división, ¿verdad? 66 dividido 2. Entonces 69.5 más. Ahora realizo la resta. Y si quiero de una vez, voy a realizar la multiplicación. Entonces voy a restar 33 menos 40, que eso nos va a dar menos 7, ¿verdad? Negativo porque el 40 es más grande. Sí puede quedar negativo. No siempre va a quedar negativo, pero en algunos casos sí. En este caso queda negativo. 33 menos 40 menos 7, ¿verdad? Dividido 11
menos 0.63. Como solo estamos utilizando dos decimales, debemos de aproximar, en este caso 64 por 10, ¿no? Nos va a quedar 69.5 y obviamente nos va a quedar negativo, ¿verdad? Entonces 0. Permítame, era 33 menos 40 dividido 11, correcto, ¿no? 0.64 por 10, 6.4, negativo, ¿verdad? Como es negativo, pues en lugar de sumar, vamos a restar. Entonces 69.5 menos 6.4, 63.1. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa sería la mediana. Recuerden que la media y mediana, los valores se aproximan, ¿verdad? Es decir, que se acercan. Obviamente no van a ser iguales, porque nunca van a ser iguales, pero sí se aproximan. ¿Alguna duda con la mediana? Pueden preguntar, jóvenes. ¿Dudas o está todo claro? Profe, ¿por qué se usa la frecuencia acumulada anterior? Es parte de la fórmula. ¿Sí? Siempre se va a usar la frecuencia acumulada anterior. ¿Sí? De hecho, acá en la fórmula me faltó, pero la fórmula es FA menos 1. ¿Sí? Es decir, la anterior. Pero siempre se va a utilizar la anterior. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? Recuerden que hay que seguir el orden de las operaciones. Acá es muy importante. ¿Vale? Bueno, ¿dudas? ¿No hay? Bueno, si no hay Profe, dudas. ¿Sí, dígame? si hubieran 6 filas, ¿cuál dato tomaríamos en la cuestión de Bueno, si fuera número par, dice usted, ¿verdad? Ajá, Tendríamos que hacer esto 2 veces. ¿Sí? Suponiendo que aquí hay otra fila extra, dice usted, ¿verdad? Que hay otra. Entonces tendríamos que hacer para la donde está en rojo y para esto. ¿Sí? 2 veces lo mismo, ¿verdad? Y después la sumamos y la dividimos entre 2. ¿Verdad? Entonces se hace 2 veces lo mismo. ¿Sí? Cuando sea datos pares. ¿Verdad? Sí, muy buena pregunta porque posiblemente hayan 8 filas, 10 filas, que no hay exactamente una mitad, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? O sea, profe, que ahí ya el 63.1 lo sumamos con el otro y lo dividimos dentro de 2 si el resultado fuera par. Así es, por ejemplo, que nos hubiera dado en el otro 64.5, por ejemplo. Entonces lo sumamos y lo dividimos entre 2, ¿no? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Bueno, continuemos entonces con la última, que es la moda. ¿No? Recordemos el concepto de moda, es el dato que más veces se repite, ¿verdad? Eso era en datos simples, esa era la moda, ¿verdad? Datos o el dato que más veces se repite, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer es primero ubicar la frecuencia más grande, ¿verdad? En este caso es 18. Entonces la fila donde está el 18, ahí nos vamos a basar. Esa va a ser nuestra referencia, ¿verdad? Entonces acá tenemos la fórmula para la moda. Entonces, nuevamente LRI, límite real inferior, ¿verdad? Entonces, 59.5 más, siempre basados en la moda, ¿verdad? En el dato más grande o en la frecuencia más grande, ¿sí? Bueno, el triangulito 1
ese se lee delta 1, ¿verdad? Y delta, pues, es una diferencia, ¿sí? En el caso de delta 1, va a ser la frecuencia modal menos la que está antes de él, ¿sí? En este caso, sería 18 menos 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es delta 1 o triangulito 1, es la frecuencia modal, es decir, la más grande, menos la que está arriba de él. ¿Sí? En este caso es 12, ¿verdad? Y esto nos va a dar 6. ¿Sí? Entonces siempre va a ser así. Ubicamos la más grande y lo restamos con el de arriba, ¿verdad? Y delta 2, o el triangulito 2, ese va a ser la diferencia entre la frecuencia modal, que ya vimos que es 18, menos la que está abajo de él, ¿sí? La que sigue. En este caso es 11, ¿verdad? Y eso es 7, ¿sí? Entonces, repito, el triangulito 1 es la frecuencia modal menos el de arriba. Y el triangulito 2 es la frecuencia modal menos el de abajo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso el 1 nos dio 6. Entonces tenemos abajo 6. Nuevamente se repite el 1 más el 2 que nos dio 7. Y eso multiplicado por i. Ya vimos en la mediana que i es 10. ¿Verdad? No siempre va a ser 10. Depende de la amplitud del intervalo, ¿verdad? Entonces es 10 en este caso. Ahí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Ahora tenemos que seguir el orden de las operaciones. Entonces nos va a quedar 59.5 más 6 dividido 13 por 10, ¿verdad? Primero divido 59.5 más 6 dividido 13 nos va a dar 0.46. En este caso no aproxima, ¿verdad? 0.46 por 10. 59.5 más 0.46 por 10, 4.6. ¿Verdad? Y ahora sumamos, ¿verdad? 59.5 más 4.6, 64.1. Ese sería el valor de la moda. Profe, Sí. una pregunta. Sí, dígame. El 0.46 no había quedado negativo. Y no, en este caso no, porque como es suma, es 6 dividido 13, ¿verdad? Entonces ahí no queda negativo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Ven? ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Don profe, Entonces, ¿qué soy? Media, mediana y moda. Basado siempre en la tabla, ¿verdad? En esta tabla de frecuencias de datos agrupados, ¿verdad? Y por intervalos. ¿Sí? Entonces, pregunten con confianza si hubieran dudas, ¿verdad? Bueno, en lo que ustedes piensan, si hay dudas o no, voy a pasar a asistencia rapidito. Creo que es más fácil que ustedes me digan quiénes están acá. Y ya cierro los otros, ¿verdad? Entonces empecemos. Su primer apellido, Ceci, es Mesa, ¿verdad? Sí, profe. Ana Cecilia. Vamos a Marlene Castillo. Claudia Marlene, ¿verdad? Sí, profe. Bien, solo me confirman su Ceci Mejía. Y sí, son ustedes, ¿verdad? Somos las Sí. tocayas. Por eso me andaba confundiendo yo ahí con unas notas.
María Cecilia Mejías y Fuentes, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Tenemos a Daniel Estrada. Su nombre es Abner Daniel, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Magalí. Es Miriam Magalí López. Sí, profe. Bien. Tenemos Sí, así es. Heidi Esmeralda Contreras, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Y tenemos a Michael Damián, ¿verdad? Así es, profe. Bien. Leslie Martina Janel, ¿verdad? Así es, profe. Muy bien. Catherine. A ver, Catherine, ¿cuál es su otro nombre? Perdón. Catherine González. Catherine Emilia, ¿verdad? Sí, profe. Tenemos María Roselina Pérez Jolón, ¿verdad? Roselia, profe. Ok, bueno, alguien que no haya mencionado. Estamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería todo, jóvenes. La tarea, recuerden que les va a aparecer hasta mañana. ¿Por qué? Porque es de lunes a lunes. Siempre, ¿verdad? Entonces van a tener desde mañana lunes hasta el siguiente lunes para poder resolver su tarea en base a lo que vimos hoy, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si no hay dudas, si ya todo quedó claro, gusto saludarlos. Pasen feliz domingo, se me cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, profe. Feliz Gracias, día. profe. Profe, feliz día.